lo busque. Se ve, ¿no? Perfecto. Entonces, hoy vamos a hacer el capítulo 14, como ya he dado, bueno, el último capítulo de este libro, las teorías de la renta. En este caso, pues antes hicimos la teoría de la renta de Ricardo, que era la teoría de la renta diferencial, y aquí vamos a meternos más a la teoría de la renta de Adam Smith, que más bien la teoría absoluta, aunque sí que comenta cuestiones respecto a la teoría de la renta diferencial. En este capítulo resulta un tanto confuso a veces, ¿no? O no tanto confuso, pero se repiten varias ideas de forma continuada. Y sí que es cierto que existe cierta confusión en tanto que no pertenece tanto a la forma de exponer, sino también tiene su origen en la propia confusión de Smith y en cómo Marx ejemplifica, ¿no? Digamos que Marx va recogiendo distintos puntos en los que Smith se contradice. De hecho, el primer apartado son precisamente pues, una exposición de contradicciones que tiene Smith a la hora de plantear su teoría. Por un lado, sí que señala Marx varias cosas que son bastante ilustrativas de cara a su propia obra, varias cosas que según él, Smith, bueno, pues acierta. Por un lado, nos dice que la renta es el precio que se paga por el disfrute de la tierra. Y en tanto que la tierra pues, es un bien limitado, ¿no? El suelo está limitado por unas cuestiones bastante básicas, ¿no? De dónde podemos edificar, qué suelos no están conquistados por el mar directamente, ¿no? Al final, el 30% de la tierra es, digamos, suelo, y de ese suelo no todo es útil, porque hay partes que son cenagosas, hay ríos, hay lagos, hay montañas, etcétera. Por lo tanto, queda una parte inferior al 30% de la superficie terrestre pues, que sea viable para ser utilizada como suelo. De esta limitación material, pues surge un precio de monopolio. Por otro lado, nos indica, y aquí ya empieza a exponer su teoría propia, ¿no? Digamos, la de Smith, nos dice que la renta que más importante es, la que determina el resto de rentas, va a ser aquella que se corresponde con el cultivo más común de esa sociedad. Generalmente aquí va a hablar del trigo, pero podría hablarse también, aunque con ciertos peros, del arroz en sociedades como la china o la japonesa. En todo caso, y más adelante se aclarará más, para Smith es fundamental el aspecto alimenticio de la cuestión, la necesidad primaria, ¿no?, de alimentar a la población. Entonces, para Smith es de la propiedad de donde surge la renta. Cierto que, bueno, surge la renta de la propiedad porque es una propiedad que está limitada y no surge de la actividad del cultivo, no surge del trabajo desempeñado por el campesino, o bueno, el granjero, el agricultor, sino que surge de la institución social que es la propiedad, por el monopolio que antes explicábamos. Ahora bien, bueno, nos indica que el precio agrícola e industrial difieren, que lógicamente en la industria no existe este monopolio y que solo se va a cultivar aquellos terrenos cuyo precio, bueno, pues permitan el beneficio medio, cubrir los costes y aloje una renta. Es decir, a diferencia de los precios industriales, aquí el precio natural va a ser aquel que dé beneficio medio, que cubra los costes y que aloje una renta. Más adelante vamos a ver que esto no siempre es así para Smith. Pero por ahora quedémonos con eso, que aquí el precio es distinto al industrial porque
el precio natural aquí se le incluye una renta. Entonces, Smith, y esto es una cosa que ya en otros libros de Marx hemos visto, Smith comete un error a la hora de analizar la composición del valor. En un principio, para él, el valor está compuesto por el trabajo materializado en el producto. Sin embargo, cuando se pone a analizar otros aspectos, ¿no? digamos, de la economía y empieza a analizar cuestiones como en cómo se divide el fruto del trabajo, y habla de la ganancia, de la renta y el salario, pues dice que estos no siempre son fáciles de distinguir. No siempre son fáciles porque no siempre hay personas concretas que en las que estas categorías se ven representadas. Por lo tanto, pone el ejemplo, pone por ejemplo en la cuestión del campesino que cultiva su propia tierra. Y por lo tanto, este campesino, todo su trabajo, según la visión, ¿no? de esta división, tendría que dividirlo en salario, ganancia y renta. Pero vienen todos del mismo individuo. Ahí es donde nos dice que hay veces que no es fácil distinguir a qué parte corresponde todo esto. Pero es que su error está en partir de la idea de que la propiedad del capital o la propiedad de la tierra pueden por sí mismas arrojar o crear, mejor dicho, un valor. Entonces, según Marx, pues es acertado, en principio, diferenciar, digamos, el valor o dividir el valor en las clases, en las relaciones capitalistas que se representan en las distintas clases, ¿no? Entonces, puedes dividir el producto social de esa sociedad, ¿no? O de una mercancía, lo puedes dividir en la parte que se corresponde con el obrero, la clase trabajadora, aquella que se corresponde con la clase capitalista y aquella que se corresponde con la clase terrateniente. Es decir, y esto es lo que hace Smith, coge el valor y lo descompone en una parte que es la del trabajo, donde aquí está entendiendo el trabajo por salario, otra parte que es la de la ganancia y otra que se corresponde con la renta, con el rentista. Y claro, la parte del salario pues nace del trabajo, la parte de la ganancia nace del capital, la propiedad del capital, y la renta nace de la propiedad de la tierra. El problema de esto, de realizar esta división, es que cuando luego analiza o habla del valor, él pues cae en el error de entender que el trabajo se corresponde, el trabajo realizado, materializado, tanto por ese obrero como por los previos, ¿no? Porque eso es otro tema que tiene Smith, pero bueno, el trabajo se equipara a la parte que se corresponde. El valor creado se equipara a la ganancia y el valor creado por la renta, en este caso por la propiedad natural del suelo, la propiedad del rentista, se equipara con la renta. Entonces, da la impresión, da la impresión, y él mismo, en cierto modo, lo asume, que el valor no está compuesto por el trabajo realizado, sino que está compuesto por el trabajo realizado, la propiedad del capital y la fertilidad del suelo y la propiedad del suelo. Entonces, en relación con esto, y cogiendo un texto de Smith, lo que hace Marx es corregirlo, ¿no? Coge el texto de Smith y lo presenta paralelamente, o así se nos lo presenta en Fondo de Economía, Fondo de Cultura Económica, nos presenta una versión que es la de Smith y otra que es la de Marx, corregida en francés, y que, bueno, se resumiría en lo siguiente. Bueno, como el producto natural del trabajo se compone en su mayoría de mercancías en cuya composición entran los salarios, la ganancia y la renta, el valor de este producto anual siempre podrá comprar y emplear una porción creciente de trabajo. Esto es importante para Smith y para diferenciarnos precisamente de Smith. ¿Por qué? En primer lugar, Smith se está planteando la cuestión de ampliar, digamos, la producción agrícola. Nos dice que en el futuro se podrá emplear a un número mayor de personas en las actividades agrícolas. Se podrá disponer de una porción creciente de trabajo en el próximo periodo. La idea de disponer de trabajo es uno de los errores de Smith
dado que él entiende que el valor equivale a la posibilidad de disponer de trabajo. Y está diferenciando, bueno, sí, bueno, entiende que es la posibilidad de disponer del trabajo, que eso más bien, digamos, podría ser el precio. Él cuando habla de posibilidad de disponer del trabajo, está hablando de realizar una futura inversión. Y su error, digamos, está ahora lo diré, en aislar, ¿no? En asociar al trabajo, a los salarios, con una parte exclusiva del valor de la mercancía y no con las otras dos partes. Por lo tanto, cuando él habla de incrementar la actividad económica, se está refiriendo a que la parte que es realmente salarios no pagados, que sería la ganancia y la renta, esa parte está diciendo que se puede reinvertir para emplear una porción creciente de trabajo, ¿no? De salarios. Esto es cierto. Es decir, dado que hay una parte que no se paga en forma de salarios, tú el próximo año podrás invertir una cantidad mayor en salarios. El problema es cómo lo presenta Smith. Voy a ver si encuentro la cita en concreto. Un segundo. Sí, está en la página 314, lo podéis ver. Y Smith lo que dice es que hay muy pocas mercancías cuyo valor de cambio provenga todo él exclusivamente del trabajo. Por ejemplo, aquí está cometiendo un error, que es el de decir que todo el valor de cambio puede provenir exclusivamente del trabajo, o mejor dicho, que parte del valor de cambio no proviene exclusivamente del trabajo. Aquí está entendiendo el trabajo por salarios. Entonces, aquí, en su cabeza, cuando construye el valor de la mercancía, está entendiendo que el trabajo de los trabajadores solamente constituye la parte de los salarios. La parte, digamos que en esa división por clases que hace él, se corresponde con el trabajo realizado. Y por lo tanto, él entiende que, en general, las mercancías, como incluyen ganancia y en ciertos casos renta, pues muchas de ellas no son meramente salarios. Es un ejemplo que él llega a poner. Entonces, claro, hay una parte que siempre va a ser creciente. Y aquí está uno de sus errores. Y continúa. Como la renta de la tierra y la ganancia constituyen muchísimo al valor de cambio, la mayoría de ellas, es decir, como la parte que se apropia el terrateniente y el capitalista por no pagar ese trabajo, pues influye mucho en el valor de la mercancía, es decir, representa una parte importante del valor de cambio de la mercancía, pues por esta razón, él discurre, ¿no?, que esa parte sobrante se puede reinvertir en más trabajo. Y claro, Marx, digamos, reinvierte cambia, ¿no?, arregla esta afirmación, diciendo que, claro, que es cierto que hay muchas mercancías cuyo valor de cambio se traduce, perdón, pocas mercancías cuyo valor de cambio se traduzca todo exclusivamente en salarios, no en trabajo. ¿Se me oye bien? ¿Todo correcto por aquí? Yo quiero No sé hacer un si... comentario. Sí, por favor. En esta parte hay dos cuestiones. En la misma página que señalas tú, en la 314, él pone en dos párrafos, uno de lo que dice Adam Smith en la riqueza de las naciones y lo que debería decir. Yo creo que ahí está el núcleo de la cuestión. Es lo que has explicado tú, pero no sé si te he entendido muy bien, porque me parece bastante sencillo. Smith dice, y como la renta de la tierra y la ganancia contribuyen muchísimo al valor, dice, la renta de la tierra y la ganancia contribuyen muchísimo al valor. Y Marx, en el párrafo en paralelo, en francés, dice, no. Como el valor se resuelve en renta y beneficios. Es decir, la diferencia, ¿cuál está? ¿Cuál es la crítica que le hace a este aspecto Marx? Que dice, no, el valor se resuelve en renta y beneficios. Es decir, la diferencia, ¿cuál está? ¿Cuál es la crítica que le hace a este aspecto Marx? Que dice, no, el valor se resuelve en renta y beneficios. Es decir, la diferencia, ¿cuál está? ¿Cuál es la crítica que le hace
creo que me parece que lo has dicho de una forma muy común. Pues que Adam Smith fluctúa, va y viene de una teoría verdadera a una teoría falsa. La teoría verdadera es que todo el valor proviene del trabajo y ese valor se distribuye, como dice en el párrafo, que es el Kila Falupaye, que se distribuye, se le paga al capitalista y al rentista. Y la concepción falsa que dice que el valor es la suma de las partes de las que se compone. Es decir, lo correcto, el valor se genera por el trabajo y se distribuye en partes cualitativamente diferentes. Salario, renta y beneficio. Eso es lo correcto. Y en ocasiones Smith utiliza la expresión correcta, pero luego vuelve otra vez, vuelve a utilizar la expresión incorrecta. Es decir, el valor es la suma de las partes que lo componen. Pues no. El valor no es la suma de las partes que lo componen. El valor es previo a su distribución en las partes de las que está compuesto. Y luego, creo que ahí se resume todo. Es en lo que va dando vueltas Marx arriba y para abajo, citando los capítulos sucesivos de Ricardo, de Smith. Luego, en la página anterior, 313, hay un párrafo que me parece muy importante. Es el último párrafo, antes de la cita. Smith habría debido, además, indagar si es posible que las pocas mercancías en las que solamente entra el salario, porque el argumento de Smith, que hay algunas mercancías en las que solo hay trabajo, no hay capital ni renta. Y aquí, en este párrafo, Marx dice que Smith lo que tendría que hacer es distinguir bien entre aquel trabajo, por ejemplo, de los recogedores de cayú, de piedras en Escocia, aquel trabajador que en realidad es un trabajador que va a cobrar lo mismo que si fuera un trabajador asalariado, de aquellos otros que ejercen ellos mismos trabajando la función de capitalistas. Esto me parece muy relevante para la idea que tenemos hoy del trabajo autónomo, de cómo valorar el trabajo autónomo. Hoy, corrientemente, se dice habitualmente los falsos autónomos. ¿Qué es un falso autónomo? Un autónomo que jurídicamente no es trabajador asalariado, pero que el precio que cobra por su trabajo coincide con el salario medio. Eso es un falso autónomo. ¿Y qué es un autónomo de verdad? El autónomo que ejerce, que es el propietario de los medios de producción. Por lo tanto, el autónomo es aquel cuyo precio, el precio de su producto, es la suma del salario medio más la ganancia media. Si el autónomo es verdadero autónomo, necesariamente tiene que emplear capital. Tiene que tener capital, aunque sea una furgoneta Ford Transit, aunque sea la máquina de afilar con la que va vendiendo, pues, la función de afilar cuchillos. Tiene que tener algo de capital, porque si no, no tiene ganancia. Marx dice que sería bueno esto desarrollarlo. Lamentablemente, Marx no desarrolla este párrafo. Pero creo que es muy importante para el análisis de la estructura social del trabajo hoy en día. Mucho más que en su época. Nada más. Pues justo en relación con esto, yo no lo había visto así porque pone en inglés trades, que lo traduce aquí en la edición castellana por actividades, y también se puede entender por oficios. Pero claro, ciertamente, tanto actividades como oficios se pueden entender como actividades en general o como actividades de carácter obrero, que es como yo lo había entendido. Efectivamente, si se entiende como las actividades que también realiza el capitalista, pues claro, efectivamente, y la distinción es muy apropiada, ¿no? Distinción entre falso y verdadero autónomo. Aquí estaríamos, aquí estas pobres gentes, ¿no? Serían, en este caso, falsos autónomos.
porque se les da única y exclusivamente el salario, pues no se les da las otras supuestas partes que integran el valor. Creo que por ahí iba lo que comentabas. Y bueno, es que este capítulo continuamente, digamos, va señalando cómo a Smith le resulta indiferente o no le importa un bledo las continuas incongruencias a las que llega en distintos capítulos. Entonces, bueno, continuamos después de este apunte. Por ejemplo, y este es otro de las grandes confusiones, ¿no? Para Smith, o sea, Smith usa el significado del precio natural, el concepto de precio natural, de forma indistinta a veces con el de precio suficiente y los confunde. En unos lugares, como veíamos antes, el precio natural son los costes más la ganancia media más una renta. O, bueno, y en otros casos podría ser costes más ganancia media y ya está, porque no son productos del suelo. En el caso del precio suficiente lo define como aquel que es suficiente para llevar el producto al mercado. Aquel que es suficiente en el sentido de el precio por el cual los costes de producir, la ganancia media y la renta y la ganancia media, perdón, pues son percibidos, incluso la renta. Entonces, digamos, este precio suficiente en realidad es idéntico al precio natural, al precio de costes de Ricardo, que ahí está mal escrito, o al precio de producción de Marx. Es decir, es el precio que permite la venta cubriendo costes y obteniendo la ganancia media. Y claro, si estamos hablando que es un bien al cual se le asocia también una renta, pues también será necesario que tenga una renta. Y aquí Smith plantea la existencia de un precio ordinario. Un precio ordinario que, en cierto modo, es parecido, o más bien es el precio de mercado. Es un precio ordinario que cuando supera a este precio suficiente, significa que incluye renta. Por lo tanto, cuando Smith nos habla del precio suficiente, él se está refiriendo al precio, digamos, al precio natural sin la renta o a este precio de monopolio, que es el del precio del suelo, sin la renta. Suficiente para Smith es, digamos, el precio que cubre costes y permite obtener la ganancia media. Cuando el precio ordinario incluye una renta, es decir, cuando el precio ordinario supera al suficiente, pues, incluye una renta. Cuando el precio ordinario no tiene renta, será idéntico al precio suficiente. En última instancia, bueno, pues la renta nos dice Smith que en la composición del precio de igual forma que la ganancia de los salarios, porque estos se corresponden al precio natural, no al ordinario, que arroja renta. Es decir, cuando Smith está haciendo esta composición del valor de la mercancía, como hemos visto antes, a razón del salario, ganancia y renta, si lo hubiera, aquí nos está diciendo que es suficiente en esta constitución los salarios y la ganancia. Y de una forma entraría la renta. Y en tanto que entra una renta, de una forma diferente, unas razones diferentes se van a explicar, pues estaríamos hablando de precio ordinario y no de precio suficiente. Entonces, con el precio natural se está asumiendo que se dan pues, condiciones de libre competencia y que es el precio más bajo de los posibles. ¿Por qué se asume todo esto? Bueno, pues porque para que haya una igualación de la ganancia, para que haya una ganancia media, tiene que haber competencia. Y en tanto que hay competencia, se va a alcanzar el precio más bajo que cubra costes y asegure una rentabilidad suficiente, es decir, una rentabilidad media, una ganancia media. Es por esto, ¿no?, que es este el precio natural. El precio de monopolio es, en cambio, el más alto que puede lograrse en relación a la demanda efectiva, que es la única que existe, la demanda que puede pagar ese precio. Entonces, es la búsqueda, ¿no?, digamos, del precio al cual se maximizan o se maximizarían las ganancias en relación a la oscilación de la demanda. Por otro lado, nos dice que la ganancia y el trabajo son los elementos que más varían en las fluctuaciones del precio de mercado. Es decir, que cuando hay una renta, esta se asume bastante estable.
Y bueno, que el precio de mercado, y esto es lo que todos sabemos, se ajusta bueno, varía en torno al precio natural en dependencia de la demanda. En todo este capítulo la demanda juega un papel fundamental y en cierto modo es lógico, porque estamos hablando de que la Tierra es limitada, pero juega un papel muy importante a la hora de explicar la evolución de los precios, más bien su estabilidad. Bien, entonces, al final de este apartado, no voy a pasar aquí, al final de este apartado, de las contradicciones en que, a la hora de plantear la renta que tiene Smith, Marx nos indica que hay tres clases de productos. Unos son aquellos que siempre arrojan renta. Otros son los que a veces arrojan renta y en otras ocasiones no lo hacen. Y por último, bueno, más que tres tipos de bienes, por último nos habla en un tercer apartado, que es el penúltimo, de las variaciones que se presentan en distintos periodos de desarrollo de la sociedad en relación al valor. Entonces, ahora pasamos a aquellos productos que arrojan siempre renta. Y bueno, estos productos que siempre arrojan renta, vienen a ser los productos que se corresponden a la alimentación de la población, porque, bueno, Smith, su maestro, o bueno, quiero recordar que el que le enseña, ¿no? El que le, o al que sigue, ¿no? Smith sigue a Quesnay, que era un fisiócrata francés, si no me equivoco. Y bueno, pues Smith, digamos que se cría o se forma en la escuela fisiocrática, aunque luego sus concepciones se van a alejar de esta escuela, ¿no? Digamos, pero sí que tiene un sesgo importante de esta clase. Y esto hace que él se fije con mucha importancia en la alimentación de la población, dado que, bueno, pues para la fisiocracia, allí donde se genera el valor es en el trabajo agrícola. Y en concreto para Smith es muy importante la alimentación, dado que es la primera de las necesidades de la sociedad, alimentarse. Luego ya vendrá vestirse o tener vivienda. En este sentido, Smith presenta una teoría de la renta que se vincula a una teoría de la población. Para Smith, cuando cuando se incrementa la productividad del trabajo agrícola, es decir, cuando se aumenta las capacidades de alimentar a la población aumenta. Y cuando aumenta la población, aumenta también la demanda de alimentos. Y, por lo tanto, lo que tenemos aquí es que a medida que aumenta la producción, aumenta la posibilidad de ampliar la población y en tanto que existe esta posibilidad y que se sanciona, por lo menos en su época, cuando existía esta posibilidad, la población aumentaba. Hoy día esto ya, pues bueno, es diferente y podríamos poner en cuestión esta teoría de la población, pero por lo menos en aquellos tiempos en Inglaterra y Escocia, que es donde vivía Smith, pues sí aumentaba la capacidad de alimentar a la población, aumentaba la población, y al aumentar la población también aumentaba la demanda de alimentos y, bueno, y de otros bienes de carácter agrícola. De nuevo, bueno, en otro aspecto en el que aparece, digamos, el carácter fisiocrático de Smith es que para él el consumo que hace un trabajador se satisface fundamentalmente a través del trabajo de la tierra, a través de mercancías que son producto de la tierra. Pues hay que entender también, en cierto modo, no solamente que Smith estudia a los fisiócratas, sino que también en su época la población pues, fundamentalmente vivía de muy poco, ¿no? Y la mayor parte de lo que requería provenía de la tierra, tanto el alimento como otras cuestiones. ¿Habéis oído un pitido? No sé qué ha pitado. Bueno, bien, en todo caso, como Smith es fisiócrata y bueno, era fisiócrata y tiene este sesgo fisiócrata, bueno, para él la industria tiene un papel accesorio y las necesidades de los trabajadores se pueden suplir fundamentalmente por el campo. Y otra cuestión que Marx critica de Smith es que aquí empieza a ver la importancia
del excedente y de la renta, el origen de la renta y del excedente en el valor alimenticio de las tierras y no en el precio. Por ejemplo, o sea, él se fija para decir que es más importante el cultivo del trigo que el ganado, tener pastizales o tener forraje para alimentar a los animales para luego comérselos, pues es más importante el trigo porque a nivel de alimentar a la población, pues es más capaz, ¿no? Digamos que con una hectárea de terreno destinado al forraje y con una hectárea de terreno destinado al trigo, se obtiene mayor cantidad de alimento humano en el caso del trigo que en el caso del forraje. Y que por lo tanto es más importante a la hora de explicar la renta y el excedente el carácter, digamos, este carácter alimenticio de la tierra. Y esto, bueno, se lo critica Marx porque luego va a volver a hablar de precios para explicar su teoría de la renta. Y una cuestión también muy importante en relación a esta teoría de la población y a lo que decía anteriormente de la importancia que tiene la demanda es que en tanto que aumenta la población, se eleva la demanda no solamente de los bienes más habituales de consumo, como puede ser el trigo o la patata, sino que se aumenta también otro tipo de bienes de consumo que están relacionados con otras formas de producción agrícola. Sobre todo, Smith va a explicar el caso de la carne, pero también se refiere a la vivienda o, bueno, a otros alimentos. Bien, entonces, como venía diciendo, hay otras producciones que no son, digamos, las principales de la sociedad. Y que, claro, por lo tanto, pueden existir diversas rentas. Sin embargo, la renta que va a determinar las demás rentas va a ser la de esos alimentos que son fundamentales, los más consumidos por esa sociedad. En este caso, de nuevo, estamos hablando siempre con el ejemplo del trigo. Pero bueno, también otras rentas pueden llegar a influir en este cultivo. ¿Por qué es todo esto? Porque, como hemos visto antes, estamos hablando de una situación de libre competencia y si tú observas que estás obteniendo una renta menor o un tipo de cultivo, puedes decidir cambiar de cultivo a aquel que te ofrece una renta superior. ¿Cuál es la renta, digamos, superior y reguladora? Pues aquella del bien más común, perdón, más solicitado por la sociedad, que, insisto, en este ejemplo es el trigo. Existe una problemática a la hora de comparar las rentas y, bueno, de hacer este cambio de cultivo en la tierra, porque no todas las tierras son aptas para cultivar cualquier cultivo, ¿no? Hay tierras que no permiten, o por ejemplo, un arrozal que normalmente está inundado, posiblemente no tenga las capacidades o cueste transformarlo para poder plantar allí maíz o trigo u otros cereales. En el caso de Euskadi, por ejemplo, en el norte de la cornisa cantábrica, la que da hacia el mar y es mucho más húmeda, el cultivo del trigo y de otros cereales era mucho más penoso, daba un producto inferior porque era muy húmedo y no era apropiado. ¿Qué se hizo cuando se descubrió el maíz y empezó a extenderse? Pues plantar maíz. ¿Por qué se plantaba maíz? Pues porque arrojaba una renta superior. Y eso, a pesar de que en aquellos tiempos pues no había, digamos, una costumbre de tomar maíz, más bien emplear harina de maíz en esa zona del País Vasco. La idea es que, a pesar de que algunos cultivos en principio no son intercambiables, y es el ejemplo que pone Smith, sobre todo con el arroz, realmente en muchos casos sí lo son, y aunque no lo sean, puede establecerse una equiparación con otros productos. Pero bueno, esto último que he comentado, esta posibilidad de equiparar terrenos que en principio no son equiparables, solo puede darse cuando hay un desarrollo industrial de la actividad agroganadera. Y en el caso que nos está planteando Smith, pues esto no era tan plausible y claro, las limitaciones naturales eran mucho mayores. Bien, un segundo. Bien, entonces, pasaríamos al siguiente apartado,
Si hay algo que creéis que falta o que no he explicado correctamente, intervenid y lo tratamos. Bien, en el segundo apartado, Smith nos habla de productos que pueden arrojar lenta o pueden no hacerlo. Para él, los productos que sirven para alimentar al ser humano siempre dan una renta, y en cambio hay otros que no lo hacen siempre. Él está hablando de necesidades que son un tanto más, que son secundarias, como puede ser vestirse, construir, materiales de construcción o también minas, minerales, etc. Aquí ya empezamos, por ejemplo, a incluir la idea de que no solamente es el cultivo, también la explotación minera, un fenómeno que está sujeto a, bueno, una actividad que está sujeta al fenómeno de la renta. Así que, de nuevo, vemos que lo importante aquí es que existe un monopolio del suelo y que eso es lo que permite ejercer la propiedad de la tierra. En todo caso, como buen fisiócrata, lo fundamental es la producción de alimentos, y en tanto que la productividad del trabajo que produce alimentos crezca, y con ella, como veíamos antes, crezca la población, se podrá destinar porciones de tierra a otros productos. ¿Por qué? Porque ha aumentado la productividad y se puede alimentar a más gente, y aunque crezca la población, aquí estamos asumiendo que todavía quedan tierras sin cultivar o que aumenta la productividad y quedan más tierras libres. Es decir, que, bueno, en esencia lo que quiere decir es que al aumentar la productividad del trabajo agrícola, la producción de alimentos para la población humana, se pueden destinar otras tierras a otro tipo de actividades. Pero es que además, al aumentar la población, la demanda de productos que no son directamente necesarios para el consumo humano, pues como puede ser madera, como puede ser piedra, como puede ser hierro, como puede ser lino para hacer vestimenta o lana para hacer también ropa, todo ello ahora, digamos, su demanda se va a ver incrementada porque se ha conseguido a lo largo del tiempo incrementos en la productividad de la producción de alimentos. Y ahora se pueden destinar tierras a este tipo de actividades. En tanto que esto se hace y que se hace de forma capitalista, es decir, aquí estamos hablando de que estas nuevas tierras que se van a destinar a otra clase de productos se van a trabajar bajo unas lógicas de producción de precios suficientes, es decir, capitalistas, que arrojen un beneficio. En tanto que esto se haga así, estas otras actividades que utilizan la tierra podrán arrojar una renta. También nos dice que hay veces que el mercado interno para ciertos productos no está muy desarrollado, pero como sí lo está el mercado internacional, existe la posibilidad del comercio exterior. Por lo tanto, pues, digamos, la demanda que no se suple internamente se suple externamente. Por lo tanto, la fuerza de demanda es suficiente para poder producir, en este caso, pone el ejemplo de lana, a producir lana en condiciones que arroje una renta. Y bueno, pues habla de la lana inglesa que se exportaba a Flandes, y que esta lana inglesa, dado que había una fuerte demanda, tanto sumando la interna como la externa, daba lugar a una renta que se equiparaba con la del trigo. Ahora bien, el problema de que exista comercio exterior o de que exista una fácil llegada de los productos a este mercado internacional es que se van a internacionalizar los precios, va a haber una competencia a nivel internacional y, por lo tanto, a la hora de fijar la renta y fijar los precios, se van a tener en cuenta pues, las minas más productivas, las plantaciones de caucho más productivas, las explotaciones de guano más productivas, es decir, va a haber una competencia a nivel internacional. De otra forma, si hubiera habido un mercado interno, pues tal vez se hubiera podido evitar. De todas formas, esta competencia internacional, y sobre todo en los tiempos de Smith, va a estar determinada por las condiciones técnicas de la producción, por la capacidad de llevar estos productos a mercados fuera del país. Y por cierto, esto es algo que lógicamente ha ido evolucionando muchísimo y que a día de hoy es lo más habitual que, bueno, por lo menos en productos estandarizados, la competencia se realice a nivel internacional. Pero bueno, esto ya
otros análisis. Bien, por otro lado, pues también se señala lo que Smith acierta, y acierta en algo muy importante, que es la importancia que tiene para que exista una renta el hecho de que la propiedad que la propiedad de la tierra se pueda hacer valer en el terreno económico, es decir, que se den las circunstancias según las cuales la propiedad de la tierra pueda hacer valer su poder, pueda hacer valer su monopolio y de esa forma extraer cierto grado bueno, extraer una renta. Smith pone el ejemplo de la madera, la cual, bueno, pues inicialmente era muy fácil adquirir madera, había bastantes bosques y no estaba, o estaba poco limitado, digamos, pues conseguir esta madera. Era de un acceso fácil. Podía tenerse gratis en abundancia en los bosques, pero a medida que avanza la producción agrícola, que aumenta la población, que aumenta la demanda, que se explotan nuevos campos, lo que sucede es que la masa forestal disminuye. Ahora los bosques comienzan a escasear y la propiedad del suelo del cual hay bosque entra a tener, digamos, en este momento un poder de negociación para establecer una situación en la que su producción de madera arroje renta. Por lo tanto, el avance de los cultivos, el retroceso de los bosques, llega a crear una situación en la cual la demanda por madera no solamente permite que las explotaciones madereras arrojen una renta, sino que incluso ahora algunas tierras se cultivan de cara a la explotación maderera. Es decir, tierras que antes, por ejemplo, podían tener cebada, ahora se dedican a cultivar robles o pinos para poder, dentro de X tiempo, talar esos árboles, venderlos y obtener una renta, en este caso sería equiparable de nuevo a la del trigo, que se asume como el cultivo más común. También nos indica, y esto es esto está más bien en relación con las minas, pero no exclusivamente, que algunas veces solo se puede explotar una mina o un terreno en una actividad determinada cuando el productor es el propietario. Es decir, cuando no hace falta el precio de mercado de una renta. Es decir, como no hay un arrendatario, como no hay un terrateniente, no hay que pagar una renta y el productor, en este caso es el propietario de la tierra o de la mina, pues puede aceptar ese precio que no le da una renta, pero sí le da una ganancia media y por lo tanto allí no habría renta. Y este es el caso de las colonias, cuando hablaba Adam Smith al menos, ahora ya no, porque en aquel entonces no existían estas circunstancias que permitían que la propiedad ejerciese su poder de negociación. ¿Por qué? Pues porque la tierra no estaba limitada, era abundante. Había muchas zonas que no estaban, digamos, cultivadas y ni siquiera habitadas. Y bueno, y los que las habitaban, pues bueno, ya sabemos qué les pasó a las poblaciones indígenas en muchas partes de América a medida que avanzaba la industria agrícola capitalista. En todo caso, bueno, pues allí no había rentistas porque no había limitación del suelo y no había posibilidad de ejercer este poder de monopolio. De nuevo, en relación con el comercio exterior, pero también con el mercado interno. Si la fertilidad del suelo no es suficiente, o si es difícil acceder a los mercados, o si es difícil acceder a la parcela, pues porque se encuentra en un lugar montañoso. Lo que fuere, hay distintas razones que hacen que los costes aumenten, los costes de esa producción en concreto, y que por lo tanto pues no sean rentables ni aun si la propiedad natural de ese campo o de esa mina está por encima de la media. Es decir, hay circunstancias que a pesar de la fertilidad natural, ante la falta de infraestructura o de técnica o de mercados, pues no dan la cabida a que eso se produzca. También bastante relevante y bueno, ilustrativo, cuando se señala que el alquiler es otra forma de renta, la parte que no se corresponde a retribuir al constructor
ese excedente se presenta como una renta y que además esta renta va a variar según la densidad de población. Cuanto mayor sea la densidad de población, más limitado va a ser la cantidad de suelo por habitante y por lo tanto los alquileres serán superiores. Pero es que además, y antes también lo ha señalado con la fertilidad del suelo, etcétera, vemos en Smith que existe la idea también de la renta diferencial, aunque no la desarrolla como la desarrolla Ricardo, pero sí que existe la idea de que a mayor fertilidad, hay mayor fuerza natural o a mejor ubicación en este caso, va a existir una renta diferencial, ¿no? Digamos, superior en este caso a la renta media o que regula. Y por último, Smith, bueno, pues hace en este apartado hace una recomendación según el cual hay que grabar a las rentas, a los terratenientes, porque porque la renta no entra a formar parte de lo que antes llamaba de forma equivocada o de forma un poco desarrollada, precio natural, bueno, pues no daña a la actividad productiva porque no está afectando a la ganancia ni a los salarios. Afecta a esa otra parte que es la renta. Bueno, aquí ya llega a la parte del desarrollo histórico y las oscilaciones. En cierto modo, algunos elementos pues ya se explicaban antes, porque algunas ideas que se han desplegado hasta este punto pues querían explicar algunos de estos aspectos, pues como es el caso de la madera. Y bueno, aquí va a hablar un poco de esos cambios en el largo plazo. Señala que hay tres clases de productos. Unos que por un lado pues, pueden aumentar de forma independiente o casi absolutamente de forma independiente en su oferta en relación a la industrialización y que su demanda, bueno, a veces se asocia al lujo. Se entiende que en tanto que la cantidad se mantenga igual, si aumenta la competencia, los precios subirán. Y si suben los precios, aumentará la oferta, ¿no? Aumentará la oferta claro, como esta oferta no está limitada, pues aumentará y al aumentar, pues digamos, volverán a bajar los precios, a no ser que aumente de nuevo la población y de esta forma vuelva de nuevo a aumentar la necesidad y por lo tanto la demanda. Una segunda clase ubica a vegetales y animales útiles, es decir, a ganado, que pues crecen en tierras no cultivadas en abundancia y que son elementos que van disminuyendo porque en vez de, digamos, plantar, bueno, o cultivar nabos, voy a cultivar trigo porque el trigo me da, en términos alimenticios, es más provechoso, ¿no? Me da mayor cantidad. Y no solamente me da mayor cantidad, sino que como el trigo ya está, digamos, ya se ha desarrollado una producción del trigo de carácter capitalista, pues además, si planto trigo en vez de nabos, pues voy a obtener una renta. Esto hace que estas tierras destinadas a este ganado y a estos vegetales pues disminuyan. Que por cierto, aquí Smith habla de vegetales cuando a veces no se refiere a vegetales, pero imagino que esa distinción entonces no la tenían tan clara. En todo caso, bueno, pues cuando disminuye la oferta de estos vegetales y animales, pues porque se ha dedicado a otro tipo de actividades, pero al mismo tiempo, como veíamos ya, crece la demanda porque aumenta la población y la población no solamente toma cereal, tiene otras necesidades, pues aumenta el valor. Bueno, aumenta el precio y aumenta el valor de estos vegetales y ganado. Y bueno, pues luego está la tercera clase, que es la que se refiere a productos en bruto, en la cual la intervención del trabajo es limitada, puede ser la lana o las pieles. Estos bienes se venden con cierta facilidad en tanto que son accesorios, ¿no? Se corresponden a ciertas industrias y pueden venderse en mercados internacionales porque son fáciles de transportar y digamos, no tienen fecha de caducidad o por lo menos no cercana. Y bueno, lo que ya se comentaba antes, ¿no? Mientras que la carne requiere de un mercado interno, en este caso no es necesario. En este capítulo, sobre todo, Marx habla del desarrollo del ganado y de cómo, a medida que
gracias a las mejoras en la actividad agrícola cerealística, ¿no?, del trigo, aumentaba la población, pues también fue aumentando, digamos, la demanda de otros productos que no eran trigo, que se consumían en menor medida, pero que también se consumían. Y ahí entra en juego la carne, en su explicación, hasta que hay un punto, ¿no?, digamos, que la carne también alcanza esa demanda suficiente para que tenga un desarrollo capitalista y para que aloje una renta similar a la del trigo. A ver. Entonces, bueno, pues se analiza el desarrollo de la carne y, bueno, habla también de casos particulares como el de las aves de lujo o el pescado, que el caso del pescado es interesante porque cuando está hablando de que aumenta la demanda de pescado y que por lo tanto al aumentar la demanda van a aumentar los precios, porque la oferta está en ese momento limitada, lo que sucede es que los pescadores, pues bueno, van a construir más barcos, van a ir a zonas de pesca más alejada y, bueno, pues van a incurrir en mayores costes costes materiales y de trabajo. Y en ese caso concreto, cuando está hablando del caso de los pescadores, Marx, a la hora de constituir el valor, lo identifica con el trabajo materializado, es decir, con la compra de trabajo muerto, trabajo pasado, es decir, de capital constante, de un barco nuevo, más redes, cebo, cañas, lo que sea que tiene. Eso más sumado a un aumento del trabajo humano que se requiere para, digamos, pescar ese pescado. Bien, pues aquí en este caso en concreto adopta una explicación del valor diferente y más bien acertada que la que, bueno, pues, exhibí antes. De nuevo, pues una de estas numerosas contradicciones. También dice bueno, que antes algunos de estos, por ejemplo, en el caso de las aves, en el caso de las aves de corral, nos dice que estas pues no se vendían por un precio muy bajo, porque se alimentaban con las sobras de la simiente, con las sobras de las semillas, y por lo tanto no tenían, digamos, no tenían ni una producción de carácter industrial, de carácter capitalista, ni tenían un mercado muy extenso, ni costaba mucho su producción, y que por eso podían venderse muy baratas. Lo mismo sucedía también con las aves de caza. Claro, en la medida en que se va a crear una demanda para estos productos, demanda que, por cierto, Smith señala que tiene un contenido cultural, ¿no? Que tiene que operarse también un cambio en la cultura. En la medida en que esto sucede, pues nos explica que ya a partir de ese momento pues aumenta el precio de las aves de corral y se va a empezar, digamos, a producir aves de corral de una forma industrial y que llegue a arrojar renta. Bueno, este apartado, como ya os decía, lo tengo sin del todo terminar en la exposición, pero creo que no me dejo nada fundamental, si es así comentadlo, y si no paso ya al último. Pues no hay nada más fundamental, ¿verdad? Pues nada. Entonces, por último, las ideas triadas de Smith sobre el movimiento de la renta y su estimación de los intereses y de las diferentes clases sociales. Este apartado es bastante breve y me pareció curioso. De hecho, tengo una duda para que la resolvamos todos, porque hay una parte que no me queda del todo clara. En todo caso, nos dice que las mejoras de la producción agrícola aumentan la renta. ¿Por qué? Porque si tú aumentas la productividad del trabajo agrícola, quiere decir que se reducen los costes de producir la misma cantidad de alimentos, la misma cantidad de mercancías, pero es que al mismo tiempo no va a bajar a priori el precio de estas mercancías porque la demanda es muy estable. Es muy estable porque es muy fuerte, está determinada por el número por la población. Por lo tanto, una bajada de los costes va a generar un aumento del excedente que se lo va a apropiar antes el terrateniente que el capitalista. Es decir, cómo se reducen los costes de la producción, se genera un excedente que bien podría caer en manos del capitalista o bien podría caer en manos del terrateniente. Bien, pues aquí nos dice Smith que va a caer fundamentalmente en manos del terrateniente y que por lo tanto al terrateniente lo que le interesa
es aumentar la productividad del trabajo agrícola. Nos dice también que Marx, Ricardo, llega a una conclusión similar, pero por una razón distinta. Y es que para él no es por la mejora de la producción, sino porque empeora la producción agrícola, porque hay que cultivar tierras menos fértiles, y aumenta la renta. Es decir, si para Smith aumenta la renta porque se mejora la producción agrícola, para Ricardo aumenta la renta porque se cultivan peores tierras. Y por lo tanto, las tierras que ya se cultivaban antes tienen una mayor diferencia de productividad con las tierras viejas, y esa diferencia se la va a repercutir en forma de renta para el terrateniente. Eso es la explicación de Ricardo. Por lo tanto, llegan a una conclusión idéntica, pero por caminos bien diferentes. Pero es que no están hablando de la misma renta. Claro, exactamente, exactamente. Es que no es falso en ninguno de los dos casos. O sea, para Smith, él está hablando de renta absoluta, y en el caso de Ricardo habla de renta diferencial. Por eso, en Ricardo, digamos, por eso en Ricardo nace del empeoramiento, de que se cultivan otras tierras, y que por comparación, como se cultivan tierras peores, la comparación con las tierras anteriores, pues ahí hay una renta diferencial, una renta diferente, digamos, un salto. Bueno, continuando. Según Smith, el interés general de los terratenientes pues, viene a coincidir con el de la sociedad. ¿Por qué? Porque Smith, como veníamos diciendo antes, tiene un sesgo fisiócrata, y por ello le parece que el interés general de la sociedad va por, digamos, aumentar la producción agrícola, y de hecho, en la medida posible, pues que esta pueda satisfacer las necesidades alimenticias de la población y pues reducir los costes. Pero también porque para Smith, a medida que se mejore la producción agrícola, se pueden destinar el trabajo a tareas que no son la agricultura. Y que eso, pues, en general mejora las condiciones de vida. Bien, y también en este apartado no solamente nos dice que los terratenientes tienen este interés, digamos, en cierto modo coincidente con el interés común, sino que también identifica a los trabajadores como la clase que peor lo va a pasar en una situación de crisis, que más adversidades va a afrontar. Por último, señala que bueno, los capitalistas están interesados en oprimir y engañar, puesto que su interés, yo tenía duda aquí, yo voy a explicar lo que yo he entendido y luego lo podemos debatir. Están interesados en engañar y oprimir porque su interés está en reducir el valor de los productos agrícolas, lo cual bajaría los costes de la fuerza de trabajo, y con lo cual bajaría los costes de las manufacturas. El caso es que el interés de los capitalistas, según Smith, está en reducir el valor de los productos agrícolas de tal forma que mejore la productividad del trabajo manufacturero, y el capitalista, bueno, pues se ha beneficiado. El caso es que la baja de los precios manufactureros incrementan los agrícolas, al menos en términos relativos, es lo que nos dice Smith. Es decir, cómo aumenta la producción. Bueno, voy a comentaros la duda que yo tenía y luego ya entramos, si acaso, a la discusión. Y es que dice aquí, dice, a ver, un momento. Eso es. Voy a leerlo todo. Es exactamente en la penúltima página, perdón, en la 340, en el penúltimo párrafo comienza diciendo: es exactamente el modo como Ricardo explica el alza de la proporción de la renta al encarecerse el trigo en las tierras más fértiles. Solo que este encarecimiento no se atribuye al mejoramiento, lo que hace que Ricardo llegue a la conclusión contraria a la de Smith. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Además, dice Smith, el propietario sale beneficiado con cualquier desarrollo de la productividad del trabajo manufacturero. Y aquí está la cuestión. Cuando reduzca el precio real de esta primera clase de productos, elevará el precio real de la segunda. Y hay un asterisco, y el asterisco dice, se refiere a los productos agrícolas. Mi cuestión es, cuando dice que se refiere a los productos agrícolas, ¿se refiere a los productos agrícolas que hemos identificado como primero y segundo antes? ¿O se refiere, en cambio, a que
cuando se reduce el precio real de esta primera clase de productos, se refiere a los manufactureros, elevará el precio real de la segunda, es decir, de los productos agrícolas. Yo así es como lo he interpretado, que la referencia a los productos agrícolas es al precio real de la segunda. Y bueno, luego continúa, además, la población aumenta con todo aumento en la riqueza real de la sociedad y con la población aumenta la demanda del producto agrícola y consiguientemente el capital empleado en la agricultura. Y con el producto se eleva la renta. Entonces, no sé cómo interpretéis vosotros este apartado. Como ya digo, lo he entendido como que la baja de los precios manufactureros incrementa, al menos relativamente, el de los agrícolas. Eso es. Vale, no, pues me generaba duda ahí porque la aclaración no me era suficiente, ¿no? Dice primera clase y segunda clase, y yo no sé si se refiere a las dos o a una, lo he deducido. Y la idea de que los precios manufactureros incrementan los agrícolas, no obstante, no veo ahora mismo exactamente la lógica que subyace a eso. Obviamente, en términos relativos sí, porque los agrícolas se quedan como están. Exacto, el precio relativo. Claro, o sea, realmente, bueno, sí lo entiendo porque Smith está partiendo de la base de una demanda muy estable y si acaso una demanda que solo crece, que no se reduce. Por lo tanto, cualquier aumento en la productividad manufacturera va a hacer caer los precios manufactureros, pero no va a tocar los agrícolas. Incluso, como decía antes Smith, claro, esto tiene sentido, como decía antes Smith, un aumento de la productividad agrícola no va a hacer caer necesariamente los precios agrícolas. Sí, pues pueden caer menos que los precios industriales. ¿Cómo? Caerán menos en proporción que los precios industriales. Porque Claro, obviamente aumenta la productividad, aumenta la productividad de la tierra, ¿eh? Aumentará la renta medio producto. Pero el precio de venta de esos productos es otra historia. El precio puede bajar, pero la renta aumenta. o sea, Si la renta es un 10% y la productividad aumenta un 20%, la renta aumentará, aumentará un 10% también. Aunque el precio de venta de luego de esa producción agrícola baje. Pero si aumenta porque ha bajado los precios de los productos industriales, la bajada de los precios agrícolas será menor que la de los precios industriales, precios manufactureros. sí. De hecho, lo había explicado, o sea, lo había más explicado antes. Yo lo que quiero incidir aquí me parece bastante interesante. Bueno, yo creo que está en gran parte la clave de toda la teoría de la renta de Smith y de este capítulo en esto, en la gran importancia que tiene la demanda y en cómo Smith contempla el desarrollo de la demanda a lo largo del tiempo. Porque para él la demanda que está asociada a la población nunca decrece, siempre crece, porque siempre aumenta la población. Sí. Entonces, si acaso decrece, es en detrimento de un alimento por otro alimento. Pero la presión sobre la tierra cultivada sigue siendo la misma. ¿Y qué sucede? Que cuando la demanda es suficiente, aunque no estén cultivadas todas las tierras habidas y por haber, en tanto que esa demanda ya es fuerte, se constituye una industria, una producción agrícola de carácter capitalista y rentista, porque arroja renta. ¿Y por qué arroja renta? Porque tiene un monopolio sobre el suelo. Yo, el hecho de que siempre que va a haber este monopolio, va a haber esta limitación, y en base a esto se va a crear una renta absoluta. En este caso, la que nos plantea Smith que es la de los precios alimenticios pues, más comunes. Fundamentalmente habla del trigo, pero bueno, el arroz en Japón o en China, o, no me conozco, o el maíz en, digamos, en Colombia. Y yo creo que eso es un poco la idea. El hecho, o sea, que todo el peso de la renta absoluta conceptualmente recae
en cómo se observa la demanda y cómo esta demanda genera un monopolio del suelo. Y claro, otra cosa muy interesante es cómo Smith reconoce y se da cuenta de la necesidad de un desarrollo histórico para que otros productos tengan renta, o sea, arrojen renta. Y esta necesidad de desarrollo histórico es la de, o sea, surge del aumento de la población, del aumento de la demanda, pero se refiere a que se va a producir de tal forma que se cubra el precio suficiente más una renta. Es decir, que se produzca en términos capitalistas. Es más, en el capítulo anterior, en el apartado anterior, perdón, se ha visto que lo he presentado un poco por encima, tiene muchas explicaciones y muchos ejemplos históricos de productos con una demanda baja que no solamente no eran tan demandados inicialmente, sino que además exhibían formas de producción que nada tenían que ver con la industrialización y eran directamente formas de producción poco eficaces, poco estandarizadas y que básicamente pues hacía uno por su propia cuenta en su huerto. De hecho habla precisamente de los huertos, o bueno, sí, en su huerto o en su parcela, y que como esa producción es de autoconsumo o casi de autoconsumo, pues realmente ni siquiera requiere, ¿no?, un precio que arroje renta. Cuando esa producción, esa actividad, por ejemplo, de las aves de corral, está sujeta a la posibilidad de dar una ganancia media y una renta, entonces entra el capital a invertir. Y bueno, yo por mí, debatimos lo que queráis, lo que no haya quedado claro, pero hasta aquí la exposición, diría yo. Muy bien, bien resumido. Esta parte final es interesante también. A mí me recuerda el libro de Ellen Making Good sobre el origen del capitalismo, y ella insiste mucho en esta idea. Es decir, que el aprendizaje de cómo hay que producir en el capitalismo buscando la máxima productividad, el máximo tal, se realiza en el campo en Inglaterra, precisamente donde predominan las relaciones capitalistas, pero superpuestas con unas relaciones de propiedad que son las que se analizan en este texto. Es decir, que es la presión del terrateniente la que hace que el capitalista arrendatario aprenda la cultura de incrementar la productividad, cosa que antes no se que coincide el Wood con lo que señala aquí Adam Smith. De hecho, en relación con esto que comentas, sería interesante plantear el papel que jugó la exportación de bienes para algunas de estas ramas. O, de otra forma, el papel que juega la red la red comercial que crea el Imperio Británico para poder dar salida a productos agrícolas o mineros o de la clase que sea, que de otra forma no hubieran podido esta ganancia media y esta renta. No sé si me explico. O sea, el papel que tiene el Estado a la hora de conquistar o acceder a nuevos mercados para de esta forma potenciar un desarrollo interno. Y bueno, he dicho el Estado, pero no solo el Estado, también la flota. También la flota se asocia mucho al ejército, a la armada, pero no necesariamente, ¿no? La flota mercante. También el papel que tuvieron, porque si hablamos del Reino Unido también hay que hablar del Imperio Británico, perdón, en estos tiempos también hay que hablar de los clippers, que eran los barcos de vela que tenían, que eran mucho más veloces que los barcos de vapor de aquel entonces. O sea, que digamos que sería interesante un estudio del papel que juega, por un lado, ese carácter imperialista o en el sentido de colonial siglo XIX, incluso XVIII, y también las particularidades técnicas que desarrolla la flota británica. Incluso una cosa que hemos visto alguna vez, como el Club de Manufactureros de Manchester, igual no es el mejor ejemplo, pero estas sociedades inglesas, estos clubs de señores, que no solamente se dedicaban al juego o a beber, sino se dedicaban también a financiar exploraciones o se dedicaban fundamentalmente a comerciar, ¿no? A pactar distintos tratos. Bueno,
Nadie más tiene nada que... David, tú puedes hablar cuando quieras, que estando los que estamos. Nada, yo quería compartiros dos cosas. Una, que con esta cuestión de las aves y todo este lío de Adam Smith, cómo contrasta, ¿no?, con la exposición que hace Marx en El Capital de los libros 1, 2 y 3, los que únicamente menciona las ramas de la industria a modo de ejemplo, en alguna ocasión, ¿no?, pero no se entretiene a explicar la especificidad de una industria y la otra, ¿no?, y cómo ordena todo según el criterio abstracto de concatenación de categorías del libro 1 al libro 3, y esto recordando lo que habíamos leído hace unos, pues yo no recuerdo en qué sesión fue, pero una en la que elogiaba y criticaba al mismo tiempo el método de David Ricardo, ¿no? Decía una de sus grandes virtudes que tanto nos impresionó era ese primer capítulo en la que trataba todo en cuestión abstracta, ¿no? Y luego al mismo tiempo desde seguido le criticaba, porque desde el primer capítulo salía la renta de la tierra y la renta de la tierra suponía un montón de cosas que no estaban explicadas, ¿no? Pero por otro lado le elogiaba esa visión abstracta, y aquí contrasta mucho con en mi opinión, con las citas de Adam Smith. Sin más, esto como apunte a lo que ya sabemos de cuál es el método de Marx y cómo lo opera sistemáticamente, ¿no?, en su obra final. Porque bueno. Y luego la otra cosa que podríamos hablar un poco también es sobre la relación y las diferencias que hay entre lo que aparece en la página 300, lo he perdido ahora de vista, la cuestión de los falsos autónomos. Ya sé, 313, 314. La relación y diferencia que hay entre la cuestión contemporánea de los falsos autónomos y aquí esta figura de un asalariado que está operando como tal respecto al comprador de piedras, ¿no? Pero que, ¿por qué? Porque recibe por su trabajo el valor de su fuerza de trabajo, mientras que el pulidor y vendedor de piedras se encarga de quedarse con el plusvalor. Os comento esto porque ha salido hace, pues, el 25 de septiembre la sentencia del Tribunal Supremo diciendo que Globo, que sus empleados son asalariados, ¿no? Y ahí podíamos ver un poco los criterios, y la idea que quería transmitiros es, así como aquí Marx nos está hablando de cuál es la relación económica, ¿no?, y hay una extracción de plusvalor pues por unas condiciones sociales en las cuales una serie de gente se ve en condiciones de tener que recoger solamente piedras, porque no hace falta más que un saco para recolectarlas. Este ejemplo ya nos lo había puesto antes. Todo lo que le hace falta a esta gente es un saco, pero por esas mismas condiciones en las que está, se ve obligada a vender esas piedras no por su valor, sino por el valor de su fuerza de trabajo. Entonces, económicamente guarda una relación asalariada respecto a su comprador. Pero si miramos lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, claro, esto no le interesa, porque la explotación asalariada no es un factor que esté jurídicamente contemplado, es parte de la normalidad contemporánea. Lo único que le importa es que cuando se da una relación asalariada, jurídicamente conste como tal, ¿no? Que sea, que jurídicamente hay un reflejo exacto. Y lo que le achacan a Globo, pues es todo lo que tenga que ver con el ordenamiento del trabajo, ¿no? ¿Quién fija el precio de los servicios, la forma de pago, la remuneración de los repartidores? Lo que llaman por aquí la ajenidad. La ajenidad también... ¿Sí, Joaquín? ¿La qué has dicho? La ajenidad lo llaman. ¿Qué es eso? Pues ¿de quién dependen las decisiones? Si dependen de la persona o depende de la empresa, de Globo. Vale. Los repartidores no perciben sus honorarios directamente de los clientes finales de la plataforma, sino que el precio de servicio lo recibe Globo, quien posteriormente abona su retribución a los repartidores. Entonces, por ejemplo, para el Tribunal Supremo de Justicia, esta gente que está recogiendo piedras y vendiéndolas a los pulidores,
porque puede ser a un pulidor, puede ser a cualquiera, en ningún momento serían asalariados, en ningún caso. Sin embargo, con el análisis, porque ellos están viendo cuál es la relación jurídica de quién ordena el trabajo, pero si esta gente, por las condiciones sociales, está ejerciendo, la acción económica es la de asalariados, porque no pueden más que vender las piedras que recogen por el precio de su fuerza de trabajo, pues eso queda invisible para nuestro ordenamiento jurídico, sin más, esa idea. Mira, te comento con respecto a lo primero y a lo segundo, si te parece. Con respecto a lo primero, efectivamente, el método, aquí se ve muy claro bastante claro que la metodología que aplica Marx es bastante diferente a la de Smith. Porque aquí constantemente es un ir y venir de Smith y no quedan algunas ideas, desde luego parece que no las tiene claras, que no son coherentes, que no es coherente consigo mismo. O también ciertas formas metodológicas que aplica, ¿no? Lo que tú decías de las aves, pero también cómo constituye el valor, pues ya bastante indicativo. Pero es que además es curioso cómo en este capítulo tienes, por un lado, bueno, cómo va diferenciando, cómo va estructurando Marx el capítulo, que también se ve un poco su carácter metodológico, ¿no? Primero denuncia las contradicciones fundamentales del autor. Después va a explicar, digamos, la renta. Te explica cómo va, o sea, te explica la renta, te explica la renta absoluta y luego se va a el desarrollo histórico de la renta. Y por último, en el último apartado, muy, muy, muy brevemente, te habla de algunas cuestiones que son más bien de carácter político, asociadas pues al pensamiento de Smith. Todo esto dentro de lo que expone Smith, pero digamos, estructurado de una forma bastante más estructurada de lo que te hubieras encontrado posiblemente en Smith. Y con respecto a lo segundo que tú decías, el tema de la gente de Globo es que ellos a la hora de negociar, ¿no?, esa parte que les paga Globo, ¿qué pueden negociar? Porque ellos capital tienen poco o ninguno. Una bicicleta, una moto y eso sí lo quieres contar como capital. La mochila de Globo creo que se las da Globo, imagino, aunque la tengan que pagar ellos. Pero es que esta gente, digamos, el valor de su fuerza de trabajo es completamente ordinario. O sea, el trabajo que hacen es trabajo simple, sin mucha duda, ¿no? Quiero decir, cualquiera puede hacer ese trabajo sin ninguna formación, con una formación muy escasa. Y esto no es por poner en mala situación a estos trabajadores, pero es que realmente la fuerza de trabajo que venden es esa, es una fuerza de trabajo sin formación. O sea, a día de hoy, para que alguien trabaje de autónomo, tiene que, y poder competir con las multinacionales o con grandes empresas, tiene que tener un capital o tiene que tener algo de su parte. Y estas personas, el capital, digamos, pueden aportar es minúsculo, pero sobre todo la fuerza de trabajo que están vendiendo, la fuerza concreta que están vendiendo, es de un valor escasísimo. Si coges una clínica, digamos, un psicólogo, que también actúa como autónomo porque tiene, digamos, su capital, tiene su edificio en el que trabaja, por el que paga un alquiler, que le cobra una luz, gastos de agua, etcétera, su zona de trabajo. Luego la diferencia que tiene con respecto a los trabajadores de Globo es que su fuerza de trabajo se vende mucho más cara en el mercado. Y yo creo que esto es algo que también influye a la hora de que existan o no existan autónomos. En la medida en que tú, frente a otras empresas de mayor tamaño, puedas tener tu propio peso. Puedas tener, digamos, tu poder de negociación. Y para esto se requiere pues, que la fuerza de trabajo no sea tan abundante, se requiere también que tú tengas un capital, porque después de todo, si realmente eres un verdadero autónomo, vas a participar de la ganancia media, en teoría. En cambio, si no eres un verdadero autónomo, si no tienes ningún poder de negociación y si al final solo estás vendiendo tu fuerza de trabajo, no vas a participar de la ganancia media. Y por lo tanto, como bien como se está especificando, pues no se les va a pagar esa parte a los trabajadores de Globo. Claro que no se les paga. Es que ¿con qué poder de negociación cuentan? Es la pregunta que deberíamos hacernos. Y la segunda pregunta, ¿con qué poder de negociación van a contar los autónomos
en el futuro, viendo lo que estamos viendo, que es un aumento de la digitalización, un aumento del consumo individualizado, o para lo cual están muchísimo mejor preparadas las grandes empresas. Y por grandes empresas se refiere normalmente en este caso a las grandes tecnológicas, ¿no? Pues está Just Eat, Glovo, Deliveroo, lo que se refiere a restauración, pero tienes también Amazon, tienes también frente incluso a las cadenas a las viejas, bueno, no sea un buen ejemplo, pero bueno, tienes Amazon que puede hacer competencia a librerías o a libreros o, bueno, incluso a toda clase, ¿no? Porque Amazon vende de todo. La idea es, ¿qué posibilidades les quedan a los autónomos en el futuro? Bueno, pues cada vez parece ser que menos. Algunas les quedan porque siempre va a haber, digamos, siempre van a poder tener algunos grupos de la sociedad cierto poder de negociación, ¿no? Que les permita participar como autónomos y no como falsos autónomos. Pero parece que cada vez menos, ¿no? Y aquí yo recojo la idea de que la pequeña burguesía, parecido, ¿no?, a los autónomos, de hecho un autónomo sería pequeña burguesía, la pequeña burguesía es una clase en transición. La transición mayormente es hacia asalariados. Entonces, que no nos extrañe que a medida que avanza el capitalismo, digamos, en general, ¿no?, en nuestras propias vidas, se introduce más en ellas, a medida que esto sucede, pues que no nos sorprenda que la clase en transición, pues cada vez más pase a ser clase asalariada y no pequeña burguesía. Muy bien. Y bueno, pues si no hay más debate, me parece que tú... Yo os voy a compartir Sí, una idea más para ver del Tribunal Supremo, otros criterios que ellos barajan, que es interesante por lo ideológico. Dice, atendiendo a las concretas circunstancias de la prestación de servicio descritas en los fundamentos de derecho anteriores, no puede decirse que concurrían en el factor de binomio riesgo-lucro, esto los trabajadores de Glovo, el binomio riesgo-lucro especial que caracteriza a las actividades del empresario o al ejercicio libre de las profesiones. O sea que cuando el riesgo-lucro hay una, según el Tribunal Supremo, hay una relación entre ellas, entre ese binomio riesgo-lucro, es en la actividad propia del empresario. El trabajador no, el asalariado, en cambio, no tiene un sueldo asalariado y no tiene según el Tribunal Supremo, no está en esta circunstancia. Entonces los de Glovo son asalariados porque no están en esta circunstancia, sino que asumen riesgos, como asumen riesgo de que les atropellen, pero con ese riesgo no va incentivado una mayor posibilidad de lucro. Bueno, simplemente eso, que parece que tienen puntos en común, pero que en realidad son dos perspectivas, que la perspectiva del Tribunal Supremo pues se queda en lo, pues como no puede ser de otra manera, se queda en lo jurídico, no llega a este apunte económico que había hecho aquí más en la página 313. Bueno, pues si queréis ya cerrar, estaría bien ver quién presenta dentro de 15 días. No sé si lo habíamos celado ya. Y que sería Tenemos la la teoría. grabación, ¿no?